Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les enseñaré cómo hacer dulce de mango casero con solo 3 ingredientes y el secreto definitivo para que les quede así. Porque lo mejor de todo es que pueden preparar esta receta con cualquier otro tipo de frutas y hoy les digo cómo hacerlo. ¿Comenzamos? Aquí tengo los mangos que voy a utilizar. Son mangos maduros porque me gusta mucho más el sabor dulce que tienen, pero muchos lo preparan con mangos verdes. Si así lo prefieres, puedes hacerlo también sin problemas. Más adelante te comento las diferencias entre utilizar mangos maduros y mangos verdes, porque ahora es turno de pelarlo y retirarle toda la pulpa. Extrae la mayor cantidad de pulpa que puedas para poder aprovecharla haciendo el dulce. Aquí había mangos más maduros que otros y eso es muy bueno, para que la consistencia y el sabor nos queden bien equilibrados. Les aseguro que este dulce de mango es toda una delicia. Pues bien, lo que haremos con toda esa pulpa será batirla y luego colarla, para eliminar todos los pelitos que tiene y eso no altere la textura del dulce. Y aquí está la primera diferencia si hacen este dulce con mango verde, porque en ese caso deberán cocinarlos primero en agua hirviendo hasta que sean suaves y luego hacer este paso. Seguramente dependiendo del país donde vivas le llamas a este dulce de otra forma, como jalea de mango o conserva de mango, ate de mango o dulce de mango en barra. Me gustaría muchísimo saber desde qué lugar del mundo me ves y cómo le llaman a este postre en tu país o si alguna vez lo has probado. Bien, ya aquí he colado toda la pulpa. Aquí tengo 1.3 kilogramos de pulpa y ese es el peso que tendremos en cuenta porque usaré 700 gramos de azúcar por cada kilogramo de pulpa de fruta. Para esta receta específicamente usé 900 gramos de azúcar para 1.3 kilogramos de pulpa de mango. Y además de eso le voy a añadir un ingrediente extra que me va a garantizar el éxito. Colocamos todo en la olla y comenzamos la cocción a fuego medio. El ingrediente del cual les hablaba es la pectina natural. En el video anterior les explicaba cómo hacerlo en casa y así la tendrán siempre a mano para preparar este dulce de mango o el dulce de guayaba que ya les había publicado en otra ocasión o cualquier mermelada casera de cualquier fruta. ¿Cuál es la ventaja de usar pectina para mermeladas, conservas o jaleas? Pues es muy sencillo. La pectina es un espesante natural y al añadirla conseguimos que los dulces se espesen mucho más rápido, por lo tanto no se gastan demasiado durante la cocción y rinden mayor cantidad. Además, el éxito está garantizado, sin necesidad de añadir más nada. Y sobre todo, no altera el sabor de las mermeladas, las jaleas o las conservas. La pectina se vende industrialmente en forma de polvo, pero particularmente que ya la he usado, no me gusta mucho el resultado porque altera la textura de los dulces como este dulce de mango. Y otra cosa más, al ser industrial hay que saber usar las cantidades para no estropear el resultado porque varía muchísimo de la marca que se compre. Sin embargo, con pectina natural como la que he usado hoy, eso no sucede, ya que tendremos una medida exacta que no altera ni el sabor ni la textura, todo lo contrario. Para mermeladas vamos a usar 160 gramos de pectina natural por cada kilogramo de fruta. Y para este dulce de mango en barra o jalea de mango vamos a usar 180 gramos. De esta forma reducimos el tiempo de cocción a la mitad y el dulce rinde muchísimo más. Si no tienes pectina deberás entonces usar mangos verdes, bien verdes y añadir solo el azúcar para luego cocinar hasta que alcance el punto de cocción que les mostraré enseguida. Los mangos verdes tienen mayor concentración de pectina natural, por eso les digo que si no tienen pectina lo mejor es usar mangos verdes, aunque el sabor va a variar un poco, pero es igual de delicioso. Si te quedan dudas sobre la pectina, déjame un comentario y estaré encantada de responderte. Ahora prestemos atención aquí, porque ya ha pasado 1 hora de cocción y ya se nota el fondo de la olla, pero he decidido cocinar el dulce de mango por unos 10 minutos más, hasta que se ponga lo suficientemente espeso y que así el resultado sea un éxito seguro. Les hago énfasis en este paso porque con el dulce de guayaba en barra que les publiqué hace un tiempo, muchos tenían dudas de cuál era el momento de terminar la cocción, y es justo este, donde trazas surcos y se quedan muy marcados, y además de eso el fondo de la olla se ve con facilidad. Por eso es momento de envasarlo.
Puedes hacerlo en el molde que quieras. Yo le he puesto un papel film para poderlo desmoldar mejor, pero puedes omitir este paso y colocarlo directamente en el molde. Ahora lo dejamos reposar hasta que se enfríe por completo. Me gusta dejarlo a temperatura ambiente unas 12 horas. Luego de esto lo podemos refrigerar. Descuida que el azúcar actúa como conservante y se mantendrá en perfectas condiciones fuera de la nevera. Pero si estás en un lugar muy caluroso, ahí sí te aconsejo mantenerlo refrigerado. Miren qué maravilla de textura y del sabor, ni les cuento. Este dulce de mango casero ahora es la tentación de todos en casa y si lo acompañas con queso blanco estarás creando todo un manjar. La combinación de queso y dulce de mango es sencillamente perfecta. Aquí les dejo los ingredientes que he usado. Si aún no te suscribes, hazlo ahora mismo para recibir recetas fáciles y deliciosas cada semana. Por aquí te dejo otra receta que de seguro te encantará preparar.